a todos, en este nuevo ejercicio nos pide calcular el nivel de ingreso. Si quieres ahorrarte toda la explicación, ve abajo y descarga el solucionario, así de fácil y simple. Y empecemos. ¡Qué buen servicio! Nos pide calcular el equilibrio, entonces para esto voy a calcular una situación general. Recordemos que el ingreso depende del consumo más la inversión más el gasto en una economía cerrada. Entonces el ingreso es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, más la inversión, si suponemos que es constante, y más el gasto igualmente. Entonces el ingreso va a ser igual al consumo autónomo más la inversión más el gasto, más la propensión marginal a consumir, y recordemos que el ingreso disponible es el ingreso más las transferencias menos los impuestos. Si suponemos que los impuestos están en función del ingreso con una tasa impositiva T, entonces los impuestos es TY. Entonces, el ingreso va a ser igual sumo autónomo más la inversión más el gasto, más multiplico la proporción marginal a consumir por cada uno de los términos, sería proporción marginal a consumir por el ingreso más la proporción a consumir por la transferencia menos la propensión marginal a consumir por la tasa impositiva y por la renta. Lo que ahora hago es agrupar al consumo autónomo, la inversión, el gasto y las transferencias. A esto se le conoce como, a lo de rojo se le conoce como el gasto autónomo. Luego tenemos que la proporción marginal a consumir por el ingreso menos la proporción marginal por los impuestos, por la tasa impositiva diré, y por el ingreso. Despejo y tendría que 1 menos la proporción a consumir más la proporción marginal a consumir por los impuestos, todo esto multiplicado por Y, va a ser igual al gasto autónomo. Y va a ser igual a 1 entre 1 menos la proporción marginal a consumir más la proporción marginal por la tasa impositiva, multiplicado por el gasto autónomo. Dándole forma, tenemos la famosa fórmula que es 1 menos C por 1 menos T por el gasto autónomo. Lo de aquí es el multiplicador. Algunos lo conocen como M y otros como alfa. Se va a poner interesante. En la pregunta A nos pide calcular lo que es el multiplicador y la renta de equilibrio. Entonces voy a calcular primero el multiplicador. Multiplicador por fórmula es igual a 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Reemplazando datos tenemos que el multiplicador va a ser igual a 1 menos la propensión marginal al consumir, que es 0.75, que está marcado arriba con rojo en la función consumo, por 1 menos la tasa impositiva, que es del 15% o 0.15. Resolviendo es 1 entre 0.3625 y esto me da 2.75, aproximando a 2 decimales. La renta de equilibrio sería igual, usando la forma, al multiplicador por el gasto autónomo. Sabemos que el gasto autónomo está conformado por el consumo autónomo más la inversión más el gasto más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Entonces, el gasto autónomo sería, reemplazando datos, el consumo autónomo es 77 más la inversión, que es 75, más el gasto, que es 215, y más las transferencias, pero las transferencias son 0, así que no afecten nada. Esta suma nos da 275. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos que el ingreso va a ser igual al multiplicador por el gasto autónomo. Tendríamos que la renta de equilibrio es igual al multiplicador, que es 2.75, por el gasto autónomo, que es 277. Y este producto es igual
a 761.75. Y estas serían las respuestas para el inciso A. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. El inciso B nos dice: calcule el superávit presupuestario. El superávit presupuestario estamos hablando que es igual al impuestos menos gastos. Los impuestos son T por Y, la tasa impositiva por la renta de equilibrio, menos el gasto. Reemplazamos datos. La tasa impositiva es de 15%, multiplicado por la renta de equilibrio, que son 761.75, menos el gasto, que es 215. Resolviendo esto, que también al superávit presupuestario también se le conoce como ahorro público, resolviendo, entonces el resultado que nos da aquí es menos 100.73. ¿Qué quiere decir esto? Que hay déficit, no hay superávit, hay déficit. ¿Pero qué ha pasado? El inciso C nos pide calcular, nos dice: suponga, o vamos a suponer, que la nueva tasa impositiva ahora es del 20%. Entonces, ¿qué pasará con el nivel de ingreso? Además, ¿qué pasará con el multiplicador? Y nos pide que expliquemos esto, ¿no? Induciendo, tenemos que, si la tasa impositiva ha aumentado, esto quiere decir que los impuestos también han aumentado. Y si los impuestos aumentan, el ingreso disponible disminuye. Y si el ingreso disponible disminuye, el consumo disminuye. Y si el consumo disminuye, la renta disminuye. Entonces, una subida en los impuestos hace que la renta disminuya. Inteligente, ¿no? Para verificar numéricamente esto, pasamos a calcular el multiplicador, que es igual a 1 dividido entre 1 menos la proporción marginal al consumir, que es 0.75, por 1 menos la nueva tasa impositiva, que va a ser 0.2 o que es el 20%, ¿no? Y esto es igual a 1 entre 0.4, que es igual a 2.5. Vemos claramente cómo el multiplicador ha bajado, porque inicialmente era 2.76, si recordamos. Entonces, pasamos a calcular ahora la renta. Sabemos que la renta es igual al multiplicador por el gasto autónomo. El gasto autónomo lo conformaban el consumo, el consumo autónomo, la inversión, el gasto y la propensión marginal a consumir por las transferencias. Si nos damos cuenta, ninguno de estos términos ha variado. Siguen siendo lo mismo. El consumo autónomo sigue siendo 77, la inversión sigue siendo 75 y el gasto sigue siendo 215 y las transferencias siguen siendo 0. Entonces, el resultado sigue siendo el mismo, 277. El gasto autónomo se ha mantenido constante entonces. Pero la renta sí ha cambiado, ya que es el multiplicador por el gasto autónomo, que es 277. Esta nueva multiplicación es obvio que va a ser menor, ya que el multiplicador ha bajado. Y la nueva renta de equilibrio en este caso es 692 puntos. En el inciso D nos pide calcular lo que es el superávit presupuestal, que si recordamos es igual a los impuestos menos el gasto. Los impuestos es la tasa impositiva por la renta de equilibrio, menos el gasto, que es 215. Entonces, el ahorro público, como también se le conoce, entonces el ahorro público va a ser igual a menos 76.5. Como vemos, el ahorro público ha aumentado en comparación al anterior, ya que era 100 punto y tantos. Y bye bye, compártelo. Y deja tus dudas en los comentarios. Hasta la vista.